¿Alguna vez te has preguntado cómo es la realidad? No las leyes que la rigen ni cómo se comporta, sino cómo es realmente la estructura que sostiene todo lo que existe. Esa fue la pregunta que me hizo una noche cualquiera, y lo que ocurrió después todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. ¿Alguna vez se han preguntado qué tan real es la idea de un principio? Lo digo porque siempre nos han contado que todo empezó con el Big Bang, como si hubiera habido un instante cero, un momento exacto en el que todo el universo apareció de golpe. Pero cuando uno lo piensa bien, ¿cómo puede haber un inicio absoluto? ¿Qué había antes? Yo recuerdo que de niño me hacía esta pregunta y terminaba con dolor de cabeza. Es como cuando intentas imaginar el borde del universo y enseguida te preguntas qué hay después. Parece una trampa para la mente. En capítulos anteriores, Pollux me habla de bifurcaciones infinitas, de universos que se multiplican como ramas de un árbol. Y lo curioso es que mientras más lo escucho, más me doy cuenta de que lo que llamamos principio o final puede que sea solamente una ilusión de perspectiva. Así que hoy quiero que me acompañes a darle una vuelta más a ese supuesto inicio, porque quizá el Big Bang no fue un origen en sí mismo, sino una parte de algo mucho más desconcertante. De la ciencia y la duda, capítulo 12. Pollux, tras una pausa reflexiva, comenzó a hablar con solemnidad. ¿Qué tan singular es el fin o el origen?, preguntó. Ya sabemos que en el Logópides, si validáramos una muestra de los universos generados a partir de una misma rama, ampliándose o reduciéndose de manera infinita, tendría la misma estructura, por lo que podemos concluir entonces que se comporta de una manera fractal. De hecho, se comporta de una forma muy similar a la siguiente ecuación. Después de escribir la fórmula sobre el papel con una calma casi ritual, continuó diciendo: «Qué belleza en el caos». Estas fórmulas, por supuesto, reflejan el comportamiento divisorio y multiplicativo de cada línea universal. Solo en caso de que lo hayas olvidado, quiero que recordemos el concepto de R como la tasa de crecimiento. En este tipo de ecuaciones que describen comportamientos fractales, cuando R disminuye, la población de universos se reduce hasta extinguirse si cae por debajo de 1. Ahora, en caso contrario, cuando R supera el 1, la población de universos se estabiliza hasta que R supera el 3, momento en el cual la población de universos se divide en 2. Su tono iba ganando firmeza, como si estuviera desvelando un secreto antiguo, y después continuó diciendo: a medida que R continúa aumentando, la bifurcación de las líneas universales se amplía más, y luego cada una se divide nuevamente. Este fenómeno se conoce como bifurcación de periodo doble. En la medida en que R aumente, hay más periodos de duplicación de la bifurcación, que ocurren además cada vez más rápido, llevando a ciclos de 8, 16, 32, 64, y luego, cuando R alcanza un punto en particular, llega el caos. La población de líneas universales nunca se estabiliza en lo absoluto. Aquí no hay un patrón, no hay repetición. Sin embargo, si conociéramos las condiciones iniciales exactas, podríamos calcular cada valor de manera precisa. Podríamos creer falsamente que, a partir de este punto, la ecuación se vuelve completamente caótica, pero en realidad, en la medida en la que R sigue aumentando, la población se va estabilizando. Existen determinadas ventanas de comportamiento periódico estable en medio del caos. Finalmente, y señalando el dibujo, cerró su exposición con una claridad casi irrefutable. Si volvemos a revisar el último dibujo, veremos que efectivamente las líneas universales del Logópides se comportan como bifurcaciones de periodo doble. Notarás que, si ampliáramos esta imagen de manera indefinida, se comportaría como un fractal. Las características a gran escala parecen repetirse a escalas cada vez más pequeñas. Sus dibujos parecían capturar de manera casi mágica cómo se duplicaban los universos con cada capa de tiempo que agregaba. Con cada latido, esa estructura esférica compuesta inicialmente por una línea se iba llenando de ellas, hasta que en algún momento parecían indistinguibles unas de otras. Entre embelesado por sus dibujos e incrédulo por sus palabras, lo llené de preguntas. Entonces, ¿el Big Bang qué es? ¿Qué rol juega dentro de este universo? ¿Un punto dentro de un fractal infinito? ¿Un punto que depende de la escala en la que observemos? De ser así,
¿Qué tan singular podría ser realmente? Escucho con atención todas mis dudas y continúo contestándolas con la misma solemnidad de siempre. Después de que el logópides ha alcanzado un valor de R crítico en una escala universal, es el caos absoluto. La población de líneas universales se dispara, se fragmenta, se desborda como un río sin cauce. El universo entero se convierte en un vórtice de posibilidades donde todo existe, donde todo se anula. Es el estado en el que la existencia y la nada son la misma cosa, en el que orden y desorden se disuelven en una sola verdad inaprehensible. Imagina que te alejas, imagina que eres un observador externo, pero para mantener al logópides en tu campo de visión, creces con él. Expandes tu conciencia y perspectiva con la misma velocidad con la que lo hace él. Todo es una explosión imparable, un torbellino de formas y posibilidades multiplicándose sin límites, pero entonces algo cambia. En el frenesí del caos, en el último instante, emerge la quietud. Imagina que la expansión de tu conciencia y perspectiva como observador externo del logópides continuó, pero ahora ya no se percibe como una entidad dinámica. Es como si hubiera alcanzado su máximo equilibrio, como si la vorágine misma hubiera sido absorbida por una estructura invisible, perfecta, inmutable. Aturdido por la magnitud de la imagen que me iba narrando, apenas si pude balbucear. Y entonces, sigues alejándote, sigues creciendo, pero el logópides ahora se encoge en tu campo de visión, contestó rápidamente. Lo que antes era inconmensurablemente vasto, ahora parece contraerse, volverse finito, contenido. Continúa disminuyendo, reduciéndose, hasta que no es más que un punto indistinguible, imperceptible. Anticipándome y habiendo imaginado toda la construcción contemplativa que había desarrollado Pollux, murmuré: ¿hasta que desaparece? Precisamente, Ricardo, hasta que no hay nada, hasta que solo queda el vacío, la inmensidad en su forma más pura. Sigues alejándote y entonces, cuando todo parece haberse extinguido en la nada, ocurre de nuevo, otro punto, otra explosión, otro desbordamiento de formas, de posibilidades, de caos. Y no puedes distinguir si es el mismo de antes o uno completamente nuevo. De a poco sentía que las palabras de Pollux comenzaban no solo a resonar en mí, sino también a construir una perspectiva, una visión del mundo, como si de a pocos comenzara a vislumbrar el mismo universo que Pollux había visto. Me tomé mi tiempo, como siempre lo hice, y hablé, como si la quietud y el caos fueran lo mismo desde cierta distancia, ¿no? Como si el logópides en su entera magnitud fuese lo mismo que el punto más singular del cual emergió. Ya me lo habías dicho inclusive, en las escalas extremas los opuestos son virtualmente indistinguibles. Pollux me observó con una mirada paciente, casi condescendiente, pero no con burla, sino con la ternura de quien espera que su interlocutor descubra por sí mismo la respuesta que ha tenido enfrente de sus ojos todo este tiempo. Ricardo, ¿recuerdas cómo empezó todo esto? Me incliné hacia atrás tratando de hacer memoria de todo lo que habíamos conversado durante las últimas horas. ¿Cómo empezó? Bueno, comenzaste hablándome de logópides, del crecimiento exponencial, de las posibilidades, de las bifurcaciones infinitas. No. Antes de eso, Ricardo, fruncí el ceño y aguzé la vista, esforzándome verdaderamente por retroceder un poco más y así recordar a lo que se refería Pollux. Ah, la represa, es verdad. Pollux asintió lentamente, confirmando con un gesto la respuesta. Al principio todo era uno, continuó diciendo. Todo era simultáneo, coexistiendo, superpuesto. No había antes ni después, ni aquí ni allá. Solo cuando el dique se rompió, solo cuando el cauce se dio, la existencia se desplegó en todas las direcciones, en un torrente incontenible. Recuerdo abrir los ojos comprendiendo de golpe la conexión. El dique, ese fue el evento singular. Un punto, continuó diciendo Pollux. Una transición invisible, algo indistinguible en la inmensidad, pero cuyo efecto desató el flujo del universo entero, que a su vez desató el caos que dio origen a la bifurcación del espacio y la multiplicación de las capas del tiempo. Con la mirada clavada en el piso, susurré casi para mis adentros, y ahora lo veo. Cuando lo observamos desde suficiente distancia,
El logópides en su máxima expresión y el punto singular desde el que emerge son lo mismo. Pollux sonrió, parecía incluso satisfecho. La imagen más simple contenía la verdad más profunda, dijo. Has vuelto al inicio, Ricardo, y ahora dime, ¿qué tan singular crees que es? No pude continuar, no supe qué más decir, simplemente me quedé en silencio. No porque hubiese dudado, sino porque por primera vez lo veía. No hay palabras que puedan encapsular del todo lo que acababa de comprender. Mi respiración se ralentizó. Recuerdo elevar la mirada al techo, como si de alguna manera estuviera procesando la inmensidad dentro de mí mismo. Pollux no me interrumpió en ningún momento, solo me observó, o al menos eso parecía, esperando con la paciencia de quien sabe que ciertas revelaciones necesitan espacio para asentarse. Recuerdo perfectamente que, cuando volví a hablar, mi voz era distinta, más diáfana, más baja y más serena. No porque estuviera inseguro, sino porque algo había cambiado. El silencio resultante en esa habitación no era vacío, era el eco de una idea que finalmente había encontrado su lugar en mi conciencia. Desde que empezó mi conversación con Pollux me pregunto si lo que llamamos inicio es realmente un comienzo o simplemente una ilusión creada por nuestra forma de mirar el tiempo o de entenderlo. El Big Bang, por ejemplo, siempre nos lo han pintado o lo hemos imaginado como un estallido absoluto, como el momento cero del cual todo surgió o emergió. Yo creo que este fragmento de la conversación fue uno de los más reveladores para mí. Pollux me explica que el logópides se comporta de manera fractal. De un origen surgen dos universos, luego cuatro, luego ocho, y así de forma indefinida, y con cada instante tan pequeño como del tiempo de Planck. Y no importa desde qué escala lo observes, si te acercas volverás a encontrar exactamente el mismo patrón, y es que de hecho ese es el comportamiento propio de un fractal. Y para ayudarme a comprenderlo mejor, me pidió hacer un ejercicio mental, imaginar que observamos el logópides desde fuera, creciendo con él, y siempre de hecho como manteniendo esa distancia para poder observarlo en la plenitud de lo que abarcaba el logópides. Al principio es solo un punto, pero con cada tic-tac, con cada capa de tiempo o de globo, como lo decía él, las líneas universales se van dividiendo y pronto se convertía en una esfera homogénea, llena de universos emergentes que se expandían en absolutamente todas las direcciones. Pero había un instante crítico. El proceso se desbordaba y dominaba el caos, y después de repente, quietud. Las bifurcaciones cesaban. Lo curioso es que en este ejercicio mental, nuestra perspectiva como observadores no se detenía. La idea era que siguiéramos alejándonos, creciendo con el escenario al mismo ritmo con el que veníamos. Y entonces en ese momento ocurre lo inesperado. Lo que antes era un logopides vasto y colmado de universos empieza a encogerse a la vista, se desdibuja poco a poco en la inmensidad hasta reducirse casi que a un punto imperceptible. Hasta que desaparece, solo queda un escenario blanco, puro orden, solo cosmos. Y justo cuando parece que todo terminó, ocurre de nuevo, otra explosión, otro estallido de universos multiplicándose sin control, desorden, caos. En ese momento cuando comprendí que Pollux no me habla de un evento singular, sino de un ciclo. El logopides crece, aparentemente se detiene, se desdibuja en una singularidad, prácticamente o virtualmente inexistente, y de la nada vuelve a empezar, exactamente como un fractal que repite su esencia en cada escala. Y solo ahí es cuando vuelvo al inicio de todo este relato, al río que llenaba la represa, el dique que sucumbía dando paso a la realidad que experimentamos. Pero sin lugar a duda el concepto que más me sigue fascinando es el del rescalado conforme. Pollux me hizo ver que desde la distancia correcta, los extremos absolutos, como el caos y el cosmos, terminan siendo virtualmente lo mismo, dos caras de la misma moneda, los opuestos tocándose. El universo, o el logópides como él lo llama, en su máxima expansión y el punto más diminuto del que emergió, resultan indistinguibles cuando nos alejamos lo suficiente. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Como siempre te digo, espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado. Dudas o inquietudes que tengas los puedes dejar en la caja de comentarios, que yo con todo el gusto lo voy a estar resolviendo. Sin embargo, por aquí en pantalla también voy a estar dejando enlaces a videos antiguos, donde lo más probable es que encuentres soluciones a todas estas preguntas.